Vamos a entrar a la palabra del Señor. En este día seguimos con la serie titulada Gran Pregunta, Great Question, Gran Pregunta. Y el subtítulo es ¿Cómo la Biblia aborda nuestras preguntas más grandes de Dios? Le invitamos a los jovencitos que se vengan y se incorporen con nosotros acá. ¿Cómo la Biblia aborda nuestras preguntas más grandes de Dios? Esta serie Gran Pregunta, la serie Gran Pregunta. El título de hoy, hermanos, es un título otra vez en forma de pregunta, aunque yo no acostumbro a hacerlo, pero el título es ¿eso lo dijo Dios? ¿Eso lo dijo Dios? Hoy en día, hermanos, acostumbramos a repetir cosas que decimos que dice Dios, que está en la Biblia, cuando en realidad si nos podemos a pensar o si nos damos el tiempo a buscarlo en la Biblia, no lo vamos a encontrar. La pregunta es, ¿eso lo dijo Dios? Hay cosas también que posiblemente encontramos en la Biblia, pero con el tiempo, con la repetición, se han ido cambiando y ahora se mencionan en parte verdad, se le agreguen cosas que no están en la Biblia con cosas que sí están en la Biblia, o se mencionan en un contexto diferente, un contexto que no es el contexto en lo que el Señor intencionó para lo que está escrito. Ahora, ¿cuántas de esas cosas no habremos dicho nosotros? Hoy en día vamos a estar viendo 6 mitos o 6 diferentes cosas que personas dicen y que pronuncian que están en la Biblia, que Dios dijo esto, que dijo lo otro, cuando en verdad no se usan de una manera correcta o completamente no están en la Biblia. Y voy a pedirle que me ayude a orar en este momento para que el Señor dirija todo y que Él obre en nuestros corazones. Amado Dios, te damos gracias. Eres bueno y maravilloso, Señor. En este momento nos acercamos ante tu presencia, pidiéndote, Padre, que tú obres, que tú te muevas, Señor, que tú uses de este mensaje para tu gloria, Señor, que podamos ser confrontados, Señor, con las veces que posiblemente hemos dicho algo que no está en la Biblia, o la hemos citado de manera incorrecta, o la hemos usado fuera de su contexto. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, y que a través de este tiempo, Señor, tú motives a cada uno de los que estamos aquí a examinarnos y poder ver cómo podemos mejorar, cómo podemos, Señor, estudiar tu palabra de una manera más seria, de tal modo, Señor, que te podamos conocer mejor al conocer mejor tu palabra. Haz eso, Señor, te lo pedimos confiando que tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un pastor al cual yo admiro. En inglés diría I look up to him. Es un pastor que escribió un libro que se titula De parte de Dios y delante de Dios. De parte de Dios y delante de Dios. Su nombre es Sugel Michelén. Él es un dominicano que comienza el libro diciendo más o menos así, y te incluye a ti como lector de su libro, y dice: imagínate que un día estás sentado en medio de una conferencia y tú estás sentado en una de las sillas al frente y estás un poco aburrido porque como que el orador no te ha capturado todavía tu atención y estás aburrido, pero de repente te menciona a ti y dice: hace 2 meses yo vi a fulano de tal, ahí inserte usted su nombre, yo vi a fulano de tal decir que, y te empieza a citar a ti, pero te empieza a citar incorrectamente. De estar aburrido, cuando menciona tu nombre, pasas a la atención y decir: mencionó mi nombre, ¿qué va a decir que yo dije? Pero después de estar aburrido, pasas a estar con tu atención puesta en lo que está diciendo, y después pasas a enojarte porque la persona que está enfrente, el orador que está enfrente, dice que tú dijiste algo que no dijiste en realidad. Te empieza a citar incorrectamente. Comienza a decir que tú dijiste cosas que no dijiste. Entonces el pastor Michel o Sugel Michelén
usa esta analogía para decir que cuando uno predica la palabra, cuando uno dice Dios ha dicho, tenemos que tener mucho cuidado en decir que Dios dijo algo y asegurarnos que en verdad lo ha dicho Dios. Él dice que los predicadores deben recordar y con reverencia pararse a predicar, sabiendo que cuando predican lo hacen de parte de Dios y delante de Dios. Él dice que cada predicador debería de imaginar que Jesús está sentado en primer fila y que cuando está predicando diciendo que Dios ha dicho algo, que tengamos mucha reverencia, mucho cuidado en saber que Dios nos está escuchando y nunca decir Dios ha dicho algo cuando no lo dijo en verdad. Jesús está presente, Él está escuchando. Segunda de Corintios 2:17 dice: a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. En este momento Pablo se está defendiendo y está defendiendo su ministerio, su apostolado, y dice: más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. ¿Cuántas veces ha tenido usted una plática con alguien y le ha dicho: mira, es que Dios dice, y en verdad lo que usted dice que Dios dijo no es lo que Dios dijo? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué solemos decir estas cosas que Dios no ha dicho? Porque no conocemos la palabra o porque nos hemos convertido en bocinas repetitivas que repiten cosas que escuchan. Hoy en día vivimos un tipo de cristianismo en que somos cristianos por videos shorts de 25 segundos. Cuando de repente uno crea shorts en YouTube, por ejemplo, nos dicen que tenemos que hacer los shorts de cortos, menos de un minuto, porque la atención o el espacio de atención de una persona es corto. Y el mensaje que queremos dar tiene que ser un mensaje corto. Y hoy día hay muchos cristianos que viven de shorts. Viven viendo esos cortos en YouTube. Y de eso se alimentan, de eso empiezan a creer. Un día yo miraba a un predicador que decía algo que parecía que era verdad. Y creo que lo mencioné la semana pasada, donde decía: mira, Dios es un Dios trinitario, pero usaba un ejemplo para describir a un Dios trinitario que va en contra de lo que es verdaderamente un Dios trinitario. Y decía: tú eres padre, tú eres hijo, tú eres abuelo, y así como tú eres padre, hijo y abuelo, así también Dios. A veces Dios se presenta como padre, a veces se presenta como hijo, a veces se presenta como el Espíritu Santo. Eso no es lo que la Trinidad es. No podemos decir que Dios ha dicho algo. El predicador tiene mucha responsabilidad, pero la responsabilidad, hermano, no termina con los que predican. Usted también predica la palabra. Usted la predica con su vida. Usted predica a las personas que están por allá afuera y usted les extiende una invitación. Cuando personas le llaman, vecinos que saben que usted es cristiano, de repente le llaman y le dicen: necesito oración, quiero que me ayudes a orar porque estoy pasando por una situación. Imagínese que en ese momento usted le diga a esa persona, le trate de animar, aunque sea con buenas intenciones. Usted sea sincero y quiera ayudar a esa persona, pero le diga: mira, es que Dios dice, y usted le dice algo que Dios no dijo. Dios ha hablado, hermanos. Dios ha hablado y su palabra está escrita en la Biblia, y como sus discípulos debemos de honrar lo que Él nos ha dejado como su palabra. Le voy a presentar 4 versículos en este momento que enseñan lo importante que debemos de ver la palabra de Dios como la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. El que no anda en la palabra anda en oscuridad. La palabra es la guía de Dios, la que nos enseña el camino, la que nos dice: por ese camino es no, por este camino sí. Isaías 55 versículo 11 dice: así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Esa es la palabra de Dios, no es cualquier cosa. Este no es un libro de Mormón, un libro escrito por hombres con fallas, con mentiras. Esta no es la traducción del Nuevo Mundo, la traducción de los Testigos de Jehová, que tienen
errores y yo no, es más, ni siquiera podemos decirle errores, han cambiado la Biblia de tal manera para poder ajustarse a sus enseñanzas. Eso no es un error, eso es algo hacerlo a propósito. La palabra del Señor dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Eso es lo que la palabra de Dios es para nosotros, hermanos. Es una instrucción que nos enseña, una instrucción que nos reprende, porque a veces necesitamos que nos reprenda la palabra de Dios. A veces necesitamos que nos corrija, que nos instruya. ¿Qué somos sin la palabra de Dios? Una carta que nuestro Padre Celestial nos ha dejado para que nosotros la leamos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Eso quiere decir que lo que está escrito aquí no vino por un antojo humano. Es que alguien se levantó una mañana y se le antojó escribir un salmo, o se le antojó escribirle una carta a Timoteo. No, esto es totalmente inspirado por Dios, dice el 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Es por eso que sabemos que la palabra, 2 mensajes atrás, es la palabra confiable, inerrante, infalible, inspirada de parte de Dios, y en ella podemos confiar. Debemos conocer la Biblia para no citar incorrectamente a Dios, para saber cuándo se nos dice algo que no está en la Biblia. De repente uno mira un corto en YouTube y uno puede decir, ese parece un predicador, trae hasta saco, trae corbata, trae una Biblia grande que la tiene enfrente de él, habla con una voz muy gruesa. Parece una persona en la que yo puedo confiar, pero en el momento que diga algo que la Biblia no dice, deja de escucharlo. Pero ¿cómo vas a saber si no estudias la palabra? Debes de saber lo que la Biblia dice para saber cuando alguien te dice algo que no está en la Biblia. Debemos saber para distinguir entre la verdad bíblica y las invenciones humanas o las malas interpretaciones. Hay algunas frases que las personas por ahí dicen, que dice Dios, y que repetimos como si fueran bíblicas, como si fuera algo que Dios dijo. ¿Has escuchado alguna vez a alguna persona decir, es que la Biblia dice, o es que Dios dice, ayúdate? Se la saben. Ayúdate que yo te ayudaré. O algunos dicen, ayúdate que Dios te ayudará. Hay otras personas que dicen, al que madruga. Me está dando temor. Me está dando miedo. Al que madruga, Dios lo ayuda. Fíjese esta. No se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Y usted dice, pastor, eso sí está en la Biblia, ¿no? Si usted ha repetido eso, usted está repitiendo el Corán. Eso está en el Corán. Eso está en el Corán, hermanos. Usted está repitiendo un escrito de los musulmanes, no de los cristianos. Mateo 10:29 dice algo que parece a eso, pero habla de los pajaritos que no caen a la tierra sin la voluntad o sin el cuidado de Dios, o sea, sin que Dios no lo sepa. Hay otras personas que dicen, cuando Saulo, allí en Hechos 9, él iba rumbo a Damasco para ir a arrestar a aquellos cristianos, él se cayó del caballo. ¿Dice la Biblia caballo? Dice que cayó en tierra. Y uno podría decir, bueno, es que en aquel tiempo él era una persona adinerada, él no era una persona, él tenía recursos. Lo más probable es que iba en caballo, pero la Biblia no dice que iba en caballo. Es verdad que Dios nos ayuda, hermanos, pero no dijo él, ayúdate que yo te ayudaré. Es verdad que Él nos ayuda. Es verdad que debemos de ser esforzados, de levantarnos en la madrugada, de no ser flojos, de no ser haraganes. Es verdad que Dios es soberano y está en control de todo. Es verdad, hermanos, que Saulo cayó al piso, pero muchas veces repetimos cosas que solamente hemos escuchado. Entonces veamos algunos mitos que algunas personas creen que se enseñan en la Biblia. El mito número 1,
Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Hermanos, eso yo lo escuché desde niño, en una iglesia, cuando todavía no se inventaban los cortos de YouTube. Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Diciéndose a la inversa. Este reclamo o esta afirmación podría ser verdad, como también podría ser mentira. Y déjenles les explico. Esto no viene de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado. Eso no está en la Biblia. Esto fue una frase que primero surgió en el siglo número 5, 500 años después de Jesús. Esta frase, hermanos, se repite de manera que puede ser verdad o no puede ser verdad. Vamos a ver, todo depende del receptor a quien se lo esté diciendo. Todo depende a quién se lo esté dirigiendo esta frase. Si estamos hablando de los que no han depositado su fe en Jesús, del incrédulo, del que no es cristiano, del que no es hijo de Dios, esta verdad no aplica. ¿Por qué, hermanos? Es que la Biblia nos dice lo contrario. Salmos 7:1 dice: Dios es un juez justo, un Dios que cada día manifiesta su enojo. ¿En contra de quién manifiesta su enojo? Bueno, algunas versiones en este versículo 11 incluye contra el impío. Otras versiones no lo incluye. Y usted dirá, entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la incorrecta? Bueno, el versículo 12, el que sigue, dice que si no se arrepiente, ¿de quién está hablando? Del impío. Si no se arrepiente el impío, Dios afila su espada en contra de él. ¡Wow! ¡Qué amor de Dios para el impío! Imagínense que yo le dijera a mi esposa: mi amor, yo te amo, y mientras estoy afilando mi cuchillo, como amenazándola a ella. Dios es un juez justo, un Dios que cada día manifiesta su enojo contra el impío. Dios está enojado contra el impío. Es que, hermanos, antes de que nosotros viniéramos al Señor, nosotros estamos enemistados con Él, éramos sus enemigos. No había paz entre Dios y nosotros. Nosotros hacíamos lo que se nos venía en gana, si a veces siendo cristianos. Cuando éramos impíos, incrédulos, hijos de ira, hijos de condenación, hijos del diablo, dice la Biblia. Estábamos en contra de Dios. No buscábamos hacer su voluntad. No buscábamos seguirle a Él. Dice Salmo 5:5: no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a todos los malhechores. Dios aborrece porque está enemistado. Hermanos, ahora yo quiero que entendamos algo. Es que cuando nosotros pensamos aborrecer, cuando usted aborrece, cuando yo aborrezco, podemos pecar. Pero cuando Dios aborrece, Él no está pecando. Él es santo, Él es justo, Él es perfecto. Y cuando Él aborrece, Él lo hace de manera correcta. Imagínense que de repente el día de resurrección, domingo de resurrección, llegara uno de ustedes y dijera: yo como Jesús, acá hay un montón de mesas con café y donas, voy a llegar y voy a volcar todas las mesas, como Jesús lo hizo. Cuando Jesús lo hizo, Él lo hizo sin pecado. Él lo hizo sabiendo la intención de los hombres. Pero nosotros no podemos, cuando nosotros aborrecemos, podemos pecar. Pero cuando Dios aborrece, Él está ejerciendo su justicia, lo que es bueno. Efesios, o sea, usted dice: pero es que eso está en el Antiguo Testamento. Ahora Dios es un Dios de gracia. Antes era un Dios de la ley, un Dios de ira. Hermanos, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Ha leído el final de la historia? De un Dios, hermanos, que contra el impío, contra el pecador que no se arrepiente, Él derrama sus copas de ira sobre ellos.
En aquel día final, cuando las personas que no se arrepintieron de repente van a decir y van a pedirle a las rocas grandísimas: por favor, caigan encima de nosotros, porque no queremos ver a aquel que ejecuta juicio desde el cielo. Hermanos, eso no es una carta de amor. Efesios 2:3 dice: como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Éramos hijos de ira. Yo sé, hermanos, que Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a arrancar una parte de las escrituras para poder concentrarnos en otra? Si una parte de las escrituras dice que Dios está enojado contra el malhechor, que Él aborrece, pero otras partes de la Biblia dice que tanto amó al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo reconciliamos eso si la verdad completa es palabra de Dios? La palabra de Dios dice, hermanos, que Él es un Dios bondadoso que hace llover sobre los impíos y sobre aquellos que son sus hijos. Que el sol sale para beneficio de los que creen en Él y los que no creen en Él. De esa manera Dios es bueno. De esa manera Dios ejecutó un acto amoroso para todo el mundo, en que Él entregó a su Hijo, hermanos, como un ofrecimiento genuino para todo el mundo, para todo aquel que se arrepiente. Pero hay aquellos que no se quieren arrepentir y prefieren seguir enemistados con Dios. Dios no está bien con ellos, porque ellos no están bien con Él. No te olvides, Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo. Pero Juan 3:36, el mismo capítulo, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Está bajo castigo aquel que no se arrepiente, hermanos. Dios es perfectamente justo. Su ira no es una ira o una rabia ciega, como la rabia ciega que podemos nosotros hacer como humanos. Su ira es la justa indignación que resulta en castigo por el pecado del hombre. Pero el castigo es para el hombre, no para el pecado. Dios no envía el pecado al infierno. Dios envía a aquel que no se arrepiente al infierno. Dios envía el pecador al infierno, no el pecado. Aún así dice la Biblia que Dios hace que el sol salga sobre los malos y los buenos, y que llueva sobre los justos y los injustos. Pero si estamos hablando de los que han venido en fe y arrepentimiento a Jesús, si estamos hablando de los que son hijos de Dios, ¿el Hijo de Dios peca? No somos perfectos. No practicamos el pecado, que es una diferencia que hace el apóstol Juan en sus cartas. El Hijo de Dios no practica el pecado, no persiste en el pecado sin arrepentirse, pero a veces pecamos. Y somos sus hijos, y Él ama a sus hijos. Cuando se trata del que es hijo de Dios, entonces sí puede decir ese dicho: Dios ama al pecador, pero yo le agregaría al pecador arrepentido, que es su hijo, pero aborrece el pecado. Dios no puede estar bien con el pecado que cometemos. Mito número 2. Dios está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Cómo lo he escuchado yo esto? En diferentes organizaciones, por diferentes personas que pasan y hablan y dicen: hermano, la palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Y es verdad, la Biblia dice eso. Pero lo usan y lo mencionan en el contexto equivocado. Esta frase se escucha mucho en esos servicios donde solamente hay 2 personas o 3. Y se les dice para animarlos: hermano, Dios está aquí, aunque nomás somos poquitos, Dios está en medio de nosotros, porque dice la Biblia que donde estemos 2 o 3, ahí está Él. Pero es el contexto equivocado. Eso no se debe de decir, hermanos.
Pareciera indicar que tiene que haber un mínimo de 2 personas para que Dios se haga presente. Cuando decimos eso, de la manera como lo decimos a veces, estamos diciendo, es que Dios está esperando que por lo menos haya 2 para que valga la pena que Él esté presente. ¿Se fija? Y esto sale, hermanos, de Mateo 18, versículo 20, donde dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pregunta, ¿está Dios presente cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre? Amén, así lo dice la Biblia. ¿Está Dios presente aquí en este momento? Amén. Pero, otra pregunta, ¿está Dios presente cuando usted está solo en su casa? Amén. Entonces no se requieren de 2 o 3 para estar presente. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Mateo 18, 20? Veamos el contexto de Mateo 18, 20. Nos dice que Él está presente en el proceso de disciplina dentro de una congregación. Ese es el contexto de Mateo 18. Inclusive, hermanos, Mateo 28, 20 dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. No dice cuando andes acompañado con 2 o 3. Él estará con nosotros. 1 Corintios 6, 19 dice que somos el cuerpo del Espíritu Santo. O sea que Él está presente con nosotros en todo momento. No, el Señor no llegó aquí una hora antes de nosotros, una hora antes que llegara el grupo de alabanza para ir a preparar el ambiente, como se dice a veces. No, el Espíritu Santo llegó con nosotros. Y el Espíritu Santo se va con nosotros. Porque somos el templo del Espíritu de Dios. Este lugar se queda vacío cuando nosotros nos vamos de aquí. Vacío. Aquí no, esta no es casa de Dios. Es un edificio que Dios nos ha provisto para reunirnos como su iglesia, pero nosotros somos su templo. Mateo 18 no está hablando de la cantidad mínima requerida. El contexto es la disciplina entre los hermanos. Como dice, si alguien peca contra ti, ve con tu hermano primero y habla con él. Si tu hermano persiste en lo mismo, en seguir pecando en tu contra, llama a un testigo. Y si persiste, llévalo a la iglesia. Y el Señor dice que la disciplina que se le va a hacer a esa persona, Él la apoyará. Porque donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, en el proceso de la disciplina, que es el contexto, allí está Él en medio de ellos. ¿Tiene sentido? Mito número 3. El dinero es la causa de todo lo malo. ¿Cuántos creen así? ¿Cuántos han repetido eso para pedirle que pase al frente, para vaciarle los bolsillos, hacerle un exorcismo? Y yo me quedo con el dinero, hermanos. Para quitarles el mal a ustedes, yo estoy dispuesto a sufrir por ustedes. La palabra no nos enseña que el dinero es el mal de todo, ¿no? Hay lugares donde se dedican a trasquilar a las ovejas, que se dedican a quitarle la lana, ¿eh? Se recogen como 3 ofrendas, 4 ofrendas. Vamos a recoger una ofrenda para la renta, otra ofrenda para el pastor, otra ofrenda. No, para el pastor no ofrendan, porque los diezmos son para el pastor y su familia. Eso no dice la Biblia. 1 Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. El amor al dinero. El dinero no es lo malo en sí, hermanos. Podemos hacer bien con el dinero. Podemos dar a los necesitados. Podemos hacer buenas obras con el dinero. Hay quienes tienen mucho dinero y son muy dadivosos. Hay quienes tienen poco dinero y son pero bien avariciosos. No es suficiente para ellos. Quieren y quieren más, aunque tengan poquito. El problema, hermanos, es que pequemos a causa del dinero. El problema es que nos apeguemos al dinero. El problema es que idolatremos al dinero, que seamos avariciosos. Todo eso es pecado en contra de Dios. El dinero Dios nos lo provee, hermanos. Usted no va a ir a ningún lado a decirle,
Bueno, si Dios lo mueve y Dios mueve el corazón, hemos escuchado testimonios de situaciones en que Dios movió el corazón de una persona cuando Dios envía a alguien a pedir algo y Dios abre la puerta y lo entrega. Pero dígame usted que si va a ir a usted a las Stater Brothers después del servicio a la compra de la semana y decirle, Dios te lo va a pagar después, déjame salir con el mandado. El dinero Dios no lo provee para comprar las cosas que son necesarias para nuestra vida. Pero hay personas que se apegan al dinero. Hay personas que no tienen una estatua de yeso y de madera en casa, que no le prenden velitas en casa a esa estatua. Y ya nada más porque no tienen una estatua, dicen no soy idólatra. Pero que han idolatrado el dinero porque el dinero es su Dios. Primera Timoteo 6:10 dice este versículo, por codiciar el dinero, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Mito número 4. Cuando alguien muere, Dios gana a un angelito. Todos digan, ah. Cuando alguien muere, Dios gana a un angelito. Eso es algo que uno escucha mucho, especialmente en esos funerales. Es decir, uno va a un funeral y cuando dicen eso es que ya tu familiar te está cuidando desde el cielo. Se ha convertido en un angelito ya es un angelito que te cuida desde el cielo. Hermanos, hay familiares que extrañan tanto a un familiar que se consuelan pensando en esta mentira que alguien les dijo, pensando que su familiar está en el cielo cuidando de ellos, pensando que pueden hablar con ellos. En ninguna parte de la Biblia nos dice que nosotros podemos hablar con ellos. Dios nos manda a hablar con Él, a pedirle a Él, a confiar en Él, en Dios, no en el familiar que ahora es un angelito medio desnudo con una arpa viviendo arriba de una nube en el cielo. Imagínense su familiar así. La Biblia no enseña que las personas se vuelven en ángeles después de la muerte. Los ángeles son creación también, pero ellos están en otra categoría, hermanos. Dice Hebreos 1:14 en forma de pregunta, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Entre otras tareas, hermanos, los ángeles son usados por Dios para enviar mensajes, servir a los salvos, librar batallas espirituales, adorar a Dios, servir a Dios, servir al pueblo y ejecutar juicio también. También lea el libro de Apocalipsis para poder ver eso. Pero no nos morimos para recibir alitas y para andar mal vestidos sobre una nube con una arpa, tocando una arpa en el cielo. Para esto, hermanos, se malinterpretan las palabras de Jesús con respecto a las relaciones celestiales. Cuando Jesús dijo en Mateo 22:30, en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Entonces las personas dicen, seremos como los ángeles. Pero de nuevo, el contexto importa. El contexto está hablando del matrimonio. En el matrimonio, por más que nos duela, no seremos marido y mujer. Seremos como los ángeles. Allá mi esposa no será mi esposa. Su esposo no será su esposo. Me dio tristeza. Más bien el destino, hermanos, de los que somos salvos, los que somos hijos de Dios, no es ser angelitos, sino ser coherederos con Cristo y vamos a reinar con Él. Lea Romanos 8:17 y 2 Timoteo 2:12. Mito número 5. No tenemos razón para juzgar, ni Jesús lo hizo. No juzguemos. Yo creo que eso no me lo van a admitir ustedes, pero algunos de ustedes seguro que lo ha dicho. No juzguemos para que no seamos juzgados.
¿quién te dio a ti el derecho de juzgarme? Ese es un típico versículo de las redes sociales. Una malinterpretación de las palabras de Jesús en Mateo 7:1, que sí dicen, no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. Pero espérate, un momento. Pregunta sería, ¿juzgó Jesús en su ministerio? No, hermanos, él no juzgó. Sean ustedes los jueces de esto. Había un grupo al que Jesús confrontó y les habló severamente. Ellos eran los religiosos de Israel. En Mateo 23, Él los llamó hipócritas. No los juzgó, nada más los llamó hipócritas. Les dijo que eran sepulcros blanqueados. No los juzgó, nada más les dijo sepulcros blanqueados. Les dijo que eran hijos del infierno. No los juzgó, nada más les dijo que eran hijos del infierno. Que eran una generación de víboras. Pero eso no era juicio. No me juzgues, ni Jesús juzga. Jesús también juzgó las acciones de estos religiosos. Él dijo que eran guías ciegos que colaban el mosquito y se tragaban el camello. Les dijo que ellos no entrarían al cielo, ni entran ni dejaban entrar a otros al cielo. Él les dijo, ustedes atan cargas pesadas que ustedes mismos no están dispuestos a cargar. Jesús les dijo, hacen las cosas para ser vistos por la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús no juzgó. Estoy siendo sarcástico, obviamente, hermanos. Jesús llamó pecado al pecado. No solamente con los religiosos, no solamente con aquellos que Él perdonó, como aquella mujer adúltera que después de que se retiraron los que la acusaban, Él le dijo, ni yo te condeno tampoco. Vete y no peques más. Él llamó pecado a su situación, lo que ella practicaba. Juan 5:22 dice que el Padre no juzga, sino que dio todo juicio. ¿A quién creen? Al Hijo. Al Hijo. ¿Juzgó Dios? Perdón, más específicamente, ¿juzgó Dios el Hijo, Jesús? Sí, hermanos, claro que sí. Jesús quiere que juzguemos, pero no como juzgan los humanos, con hipocresía, sino que juzguemos con no que juzguemos como los humanos que juzgan con hipocresía, sin amor, con odio, con condenación. Más bien Dios nos dice que juzguemos de esta manera. Juan 7:24. La Biblia dice que juzguemos, hermanos. Dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Entonces nos manda a juzgar. Hermanos, si tú vienes conmigo y me dices, mira, es que ayer yo tenía mucha hambre y una señora que estaba en el parque tenía su comida ahí, su bolsita de McDonald's con su bebida y se metió al baño, pero como se distrajo, yo la agarré. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Se llama robar. ¿Qué es el robo? Es pecado. Usted puede decirle a esa persona, pues te tengo que decir que has pecado, tú has robado. Eso es juzgar. Juzgamos, hermanos, con la directriz de Dios. Lo que Dios dice que está malo, nosotros podemos decir, está malo porque Dios lo dice que está malo. 1 Juan 2:6 dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. O sea, los que usan este mito que dicen, no me juzgues porque ni Jesús me juzgó, típicamente lo hacen porque ellos no quieren que tú les digas a ellos lo que está mal en sus vidas. No, lo dicen para excusar su pecado, para encubrir sus pecados, para que nadie le critique su pecado. El mito 6, el último. Las palabras que hablamos tienen poder. Hermanos, hay muchísimos mitos en las iglesias. Y la triste cosa es de que esos mitos se han metido en las congregaciones porque la gente no conoce la palabra. Estaríamos aquí varios días sin descanso para poder expresar, pero esos son 6 mitos que creo yo que el Señor me dirigió a incluir. Las palabras que hablamos tienen poder. Este último puede ser mito y puede ser verdad. Vamos a ver cómo.
Cuando es mito porque malinterpretan Proverbios 18:21 para decir que podemos declarar y decretar algo para poderosamente traerlo a existencia. Eso se llama confesión positiva, que es una herejía. Eso se llama palabra de fe, que es una herejía, hermanos. Proverbios 18:21 dice: en la lengua hay poder de vida y muerte. Yo quisiera llevar a alguna de estas personas que dicen y que toman este versículo de esa manera al panteón, para que ellos hablen y que todos los muertos salgan de sus tumbas. Si en verdad es lo que quiere decir la Biblia eso. Eso no es lo que la Biblia quiere decir. Dice, le repito, en la lengua hay poder de vida y muerte. En esos círculos donde se menciona esto, de la palabra de fe, declarar, decretar, la confesión positiva, en esos círculos se enseña que como Dios habló y creó la creación, de la misma manera podemos hablar las cosas a existencia. Y dice: no seas negativo, no declares derrota porque vas a quedar derrotado. Declara fe, declara positivo, declara victoria. Hermanos, hay veces que el Señor quiere que una persona pase por una situación difícil, por un momento determinado que Él ha designado para enseñarnos algo que Él quiere hacer para gloriarse en nuestras vidas, para que nosotros le demos gloria a Él. Por mucha confesión positiva que tú digas, podrás a lo mejor hacerte un truco en tu mente: yo soy vencedor, yo voy a salir de esto. Y es más, uno puede confiar en Dios, pero nosotros no podemos declarar cosas a existencia como que tuviéramos el mismo poder en nuestra lengua que Dios tuvo cuando Él dijo: sea la luz, y fue la luz. No. Ser hechos a la imagen de Dios no quiere decir que tenemos las mismas habilidades que Dios. El declarar y declarar, hermanos, toma tonos de soberanía, como que si nosotros fuéramos Dios. Hasta me inflé. Más de lo que... Toma tonos de soberanía, cuando el único soberano es Dios. Jesús no enseñó a orar para que la voluntad de Dios Jesús nos enseñó a orar para que la voluntad de Dios se hiciera, no a orar para que nuestra voluntad se cumpliera. El declarar y decretar tiene tonos también de encantamiento mágico. ¿Sabe lo que es un encantamiento? Le voy a leer la definición. Una fórmula de palabras usadas para producir el efecto deseado. El que decreta, declara, está tratando de hacer lo mismo que si Dios estuviera hablando o que si un brujo estuviera haciendo un encantamiento. En lugar de declarar y decretar, sometámonos a la voluntad de Dios. En lugar de declarar y decretar, sepamos que Dios está en control, que Él es soberano, que ni una sola cosa va a pasar en nuestras vidas que Él no lo permita. En lugar de declarar y decretar, confiemos en que Dios está con nosotros, que Él prometió estar con nosotros y no abandonarnos, sino que está con nosotros hasta el fin. No tratemos de forzar la mano de Dios, simplemente confiemos que Él sabe mejor que nosotros. Ahora, ¿en qué aspecto las palabras estas sí tienen veracidad? De esta manera, hermanos. Cuando Proverbios 18:21 dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, está hablando del impacto que podemos tener con nuestras palabras a otras personas. Yo puedo animar o desanimar a alguien de la manera como yo hable con esas personas. Yo puedo edificar o destruir el ánimo de esas personas. Nuestras palabras pueden ser causa de amor, como también causa de odio. De esa manera sí puedo crear yo odio en una persona. Si yo hablo de una manera derogativa, una manera despreciativa hacia alguien, esa persona no crea que me va a querer a menos de que viva en ella el Espíritu Santo. Podemos nuestras palabras ser palabras de paz
o guerra y violencia. De esas maneras tenemos el poder en nuestra lengua. Dice Efesios 4:29, eviten toda conversación obscena. Obscena quiere decir, incluyendo malas palabras. Hermanos, el cristiano no habla malas palabras. Si usted habla malas palabras y dice que es hijo de Dios, y cuando dice esa mala palabra se le sale nada más porque se le salió y sigue igual, algo anda mal. Algo está mal. Dice, eviten toda conversación obscena. Me acordé de otra cosa. En el trabajo, ¿verdad? De repente se junta el grupo de personas ahí y empiezan a decir chistes de color elevado. Y en lugar de que usted se aparte, usted se une con ellos a reírse de esos chistes de doble sentido que derrogan a la mujer, que hacen fiesta del adulterio, del robo y de todo pecado. Entonces eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Con nuestras palabras podemos edificar, podemos animar a algunas personas, podemos hablar palabra de Dios y recordarles a esa persona que está deprimida, que está caída, que Dios es un Dios soberano, que podemos clamar a Él y de Él viene nuestro socorro. Nuestra manera de hablar como cristianos, hermanos, las conversaciones son diferentes. Nuestras palabras son importantes. Daremos cuenta a Dios por ello. Mateo 12:36 dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. ¿Cuál es la aplicación del mensaje? ¿Qué nos vamos a llevar el día de hoy? ¿Qué carga debemos llevarnos en nuestros corazones? Hermanos, como cristianos nosotros debemos de conocer mejor la Biblia. Debemos de amarla. Debemos de leer la Biblia. Y cuando leemos la Biblia con amor, aprendemos de ella. Hay tantos cristianos que no se esfuerzan en esto y terminan siendo presa fácil del enemigo y de sectas religiosas. Yo me acuerdo, hermanos, de Pepe. Cuando yo estaba chico, Pepe llegaba a nuestra iglesia y se desaparecía por unos meses. Y cuando regresaba, ¿dónde está? Y pues al final se dio cuenta la gente que pues a veces duraba meses con nosotros y a veces duraba meses con los unicitarios que enseñan Jesús solo, que bautizan nada más en el nombre de Jesús, que no es la fórmula que Dios manda. Porque no conocía la palabra, estaba confundido, no leía la palabra. Quien no lee la palabra termina siendo presa fácil del enemigo y de las sectas religiosas. Hermanos, seamos cuidadosos cuando decimos que Dios dijo algo o que algo está en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando usted dice que Dios dijo algo o que algo está en la Biblia y en verdad no está en la Biblia, usted está siendo un mentiroso, diciendo que Dios dijo algo que en realidad no está. 1 Tesalonicenses 2:13 finalmente dice, así que no dejamos de dar gracias a Dios. Él está aquí alabando a los tesalonicenses, el apóstol Pablo, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. La palabra, la Biblia es palabra de Dios. Por eso le llamamos palabra. La palabra, las escrituras, la Biblia dice. Dios ha hablado y está aquí en las escrituras. Seamos cuidadosos de ella. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos instruye, nos enseña, nos corrige. Señor, ayúdanos a amarla.
Ayúdanos, Señor, a ser esas personas que dediquemos tiempo a estudiar tu palabra, que dediquemos tiempo, Señor, a aprenderla, para que al aprenderla, Señor, al amarla, aprendamos más de ti y te amemos más a ti. Para tu gloria y tu honra lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.